Muy buenas cosmonautas. Bueno, ya sabéis que aquí en el canal nos gusta pues traeros a veces algunos vídeos como más enfocados, ¿no? No traeros tanta cantidad, sino traeros a lo mejor 1 o 2 horas así en la que nos queramos enfocar bien para comentaros pues con más detalle ciertas cositas que vemos muy interesantes y que os pueden llamar la atención. En este vídeo os vamos a traer dos obrazas que nos han encantado, que es La Inmersión y Soy la Malinche, que me llevé firmaditas en la pop-up y bueno, es que luego al leerlas de verdad, o sea, tienen una sensibilidad, tienen un corazón, de verdad, que me ha llegado a la patata totalmente. Y bueno, quiero remarcaros también que esto, más que unas reseñas, quiero que sea un agradecimiento tanto a Víctor Pinel como a Alicia Jaraba por el trabajazo que han hecho, porque estos son obras a tener muy en cuenta y que, bueno, ahora veréis vosotros mismos. Así que ya sabéis, como notas, abrochad los cinturones, bajad las escafandras, que comienza Cosmic Comics. Bienvenidos a Cosmic Comics. Muy bien, cosmonautas, pues antes de empezar con las reseñas, sí que quiero tocar 2 puntos antes para explicar un poco el contexto en el que van a ir imbuidas estas reseñas. Y bueno, pues precisamente uno de esos puntos fue antes de cogerme estos 2 cómics, que estábamos en la Comic Pop-Up y yo un momento pues me fui solo a buscar el cómic del Pacto, donde estaba el stand, bueno, Paco Sordo lo iba a firmar, entonces, como ya sabéis, premio nacional, esas cosas, ¿no? Pues me lo quería pillar. Entonces, bueno, estaba dudando entre ese o el de Isaac Sánchez, ¿no? El de Baños Pleamar, que no sabía cuál de ellos pillarme porque llevo tiempo ahí dándole vueltas y tal, pero en un momento dado me encuentro en una cola de firmas a Kiri, que estaba por allí y tal esperando, y me quedé pensando a ver qué cómic era y tal, y justo también más atrás en esa cola vi también a Enrique, que estaba esperando en la cola ahí con una bolsita y eso, y dije, uy, ¿qué están mirando, no? Como que me llamó la atención, como de esos momentos que dices, algo en la vida me está diciendo algo, ¿no? Me está queriendo decir algo. Y nada, me acerco y tal, y estaba Soy la Malinche y también La Inmersión. Y es que el de Soy la Malinche en concreto me había llamado la atención hace bastante tiempo, pero bueno, le había hecho un vistazo y tal, me llamaba un poco, pero no le encontraba su momento, ¿no? Y dije, joder, esto es como una llamada, ¿no? Entonces ya me acerqué a Enrique, estuve charlando con él un rato, no sé qué, y nada, me lo pillé, el de Soy la Malinche. Y es que al lado también estaba Víctor Pinel con La Inmersión, y le vimos ahí también, pues que estaba firmando, no sé qué, y dije, me voy a pillar los dos, ¿sabes? No sé, el Nuevo 9 es una editorial que siempre me ha encantado, me ha gustado muchísimo, sobre todo por la calidad de las ediciones que tiene. El precio también es muy competente, ahora os explicaré un poquito con cada edición. Y bueno, no tuve otra opción que pillármelo. Una situación inaludible, ¿no? Que tenía que cogérmelo sí o sí. Y bueno, pues el segundo punto que quiero aclarar es que precisamente estos cómics yo pensaba que eran nacionales. Por Nuevo 9, ¿no? Estaban editados, tal, los autores son españoles, pero bueno, luego ya mirando bien, pues efectivamente no era del todo así, ¿no? Resulta que el cómic de La Inmersión está guionizado por Severine Vidal y luego ya dibujado por Víctor Pinel y traducido por Inés Sánchez. Mirándolo ahí con detenimiento me di cuenta que son cómics BD, o sea que realmente el de La Inmersión fue publicado primero en edición francesa y luego aquí en España. Pero el de Soy la Malinche tenía dudas porque aparecía en el mismo año, tanto publicado en Francia con otro nombre, con Se l'Equiparle, y a la vez aquí pues por Nuevo 9, ¿no? Entonces ella muy amablemente por Instagram pues estuvimos hablando, le estuve preguntando y vamos, se extendió perfectamente en la explicación, me comentó un poco todos los detalles y tal, y es que resulta que tanto Víctor como Alicia, ellos trabajan para Francia, para editoriales francesas, y luego Nuevo 9 ha comprado los derechos, o sea, realmente son BD que ha traído aquí Nuevo 9. Esto, la verdad es que es una pena, pero ella precisamente pues me explicó que precisamente por consejos de la editorial les aconsejan trabajar allí porque les pueden pagar un sueldo digno. Allí es como 10 veces más tiradas de un mismo cómic de los que puede haber aquí en España. Entonces aquí en España es imposible que se le pueda pagar un sueldo acorde al trabajo que realizan en un cómic, ¿no? Es una pena, es un poco la situación, pero bueno, todo también depende de las tiradas que se hacen y los compradores y los lectores que al final hay. Así que bueno, después de este preámbulo, ¿no? Que me apetecía contaros un poco, vamos a ir ya directamente con las ediciones. Vamos a ir con Soy la Malinche. Y es que este tomo en cartoné de 225 páginas a 25 euros está editado por Nuevo 9 con una manufactura impecable. Las hojas, como me dijo Enrique, es que parecen cartulinas. O sea, la verdad es que le sienta fenomenal con papel poroso. Es una edición muy cuidada. Bueno, también tiene el membrete, ¿no? El hilo este para marcar las páginas. Como autora completa está Alicia
Alicia Jaraba Avellán, que es una licenciada de Filología Hispánica y Francesa. Ahí dando caché a tope, ¿no? Para luego lo que os voy a explicar. En este cómic se van a unar tanto el buen hacer en la narrativa, en la trama y el dibujo, como el buen hacer en la interpretación de personajes. Me explico. Aquí se nos va a presentar una ficción histórica sobre un personaje muy poco conocido aquí en España y muy polémico en Latinoamérica. Y lo retrata con una delicadeza abrumadora, que es precisamente la que da nombre al cómic, La Malinche. Aclarar que aquí en este cómic no vais a ver un relato de documento histórico, sino un relato personal que ha realizado Alicia con pues, los hechos verídicos e históricos que sí que ocurrieron, muy documentado y muy enfocado a su protagonista sobre todo. Siempre desde el punto de vista en primera persona de este personaje que Alicia pues, en los extras describe perfectamente y de forma deliciosa como su Malinche. Tiene rigor en cuanto a los acontecimientos históricos, por supuesto, pero la trama pues mira la parte más íntima de un personaje ficcionando los huecos que hay entre la historia, ¿no? Y moviendo también a algún personaje secundario para completar un poco esa historia bella y darnos pues un esbozo más íntimo y más personal de lo que es todo lo que ocurrió. Aquí lo que va a primar es la empatía hacia este personaje. Vamos a ir ahora al lío un poco de lo que os vais a encontrar aquí en este cómic que tiene muchísima chicha. Es solamente la premisa, ya sabéis, sin spoilers, pero sí que os quiero comentar pues un poquito el contexto y esa premisa de la trama que lleva. Cosa que me da un poquito de miedo en esta reseña porque no quiero desvirtuar un poco la visión que quiere darle la autora al cómic y sobre todo a este personaje, ¿no? Entonces, bueno, si me meto la pata en alguna cosilla, de verdad no tenedmelo en cuenta y me lo comentáis en comentarios o cualquier cosa, porque es cierto que yo este personaje no lo conocía de antes, lo he descubierto en este cómic y bueno, pues quiero sobre todo hablar de lo bonito, de lo profundamente que me ha llegado esta obra y de la empatía que me ha hecho sentir sobre este personaje. Aquí tenemos a Malinali, una hija de un cacique caído, de un poblado que ha visto pues cómo resulta un incordio para los jefes actuales. Acaba como esclava y de ahí es vendida a los españoles, que la ponen a su servicio como traductora. Esto básicamente son un poco los hechos que ocurrieron, ¿no? El propio Hernán Cortés aparece también en esta obra y se ven varios acontecimientos que pues me han gustado mucho porque los he descubierto precisamente aquí cómo fueron aconteciéndose, ya que pues no me había parado nunca a estudiarlos y ha sido una forma muy amena de enterarme de varios de ellos. Pero lo importante en este caso no ha sido tanto la parte histórica de esos acontecimientos, sino que lo que más me ha gustado es esa visión tan personal y que siempre trata desde el punto de vista muy íntimo de Malinali. Todo construido desde su prisma, constituyendo una historia maravillosa previa a la invasión de Tenochtitlán. Y en esta obra vamos a ver cómo trata abundantemente temas como la soledad, ser mujer, ser esclava, ser indígena para los españoles de la época, ¿no? Que ese estrato social era como la parte más baja en la que podías estar. Y si estos tres hándicaps no son suficientes, también se va a tratar muchísimo y de una forma muy profunda el tema del desarraigo a tu tierra, a tu propia cultura que te ha rechazado, que te ha tirado a la basura. Se habla también sobre el poder de la voluntad y toma de decisiones que, aunque limitado por todas estas condiciones que os he comentado, de las que hemos hablado, ¿no? Malinali pues intenta abrirse camino, ¿no? Y luchará por encontrar su fortaleza con esfuerzo, tesón y sobre todo virtud, gracias al lenguaje, gracias a su pasión. Todo esto, pues como os comento, muy enmarcado en un mundo en el que no encaja en ninguna parte y pues sucede una circunstancia totalmente inesperada que vamos, le da la vuelta a todo el mundo que conoce, que es la aparición de los españoles. Este cómic va a tener muy presente que el lenguaje guarda poder. Hay muchos simbolismos también, como el agua está presente totalmente en todo, bueno, está presente y también carente en algunos momentos, ¿no? Por esa típica suciedad que tenían los españoles de la época, ¿no? Con la que se encontraron los indígenas, que, vamos, por lo visto los españoles apestábamos a tope, ¿no? Cuando invadieron Latinoamérica. La Malinche, como persona histórica, bueno, es un personaje totalmente controvertido, en el que además no me voy a meter yo en debates por pura ignorancia mía, básicamente. Entonces, bueno, sí que deciros que hablaré de la Malinche de este cómic, en el que Alicia, pues, nos va a decir, es una persona como pudimos haberlo sido tú y yo en sus circunstancias, con sus virtudes y defectos, con sus limitaciones también, bueno, con lo que consiguió con esas limitaciones, ¿no? Con la vorágine de presión, esas condiciones que tenía influenciada por todos los paradigmas de aquella época y sobre todo lo extraordinario de lo que les aconteció, esa invasión de los españoles. Es decir, de forma impresionante la autora te coge como lector y te dice, Ale, aquí estás tú,
tú eres la Malinche, ¿no? Tú eres ese personaje, a ver ahora qué harías tú y qué crees que podrías realizar con todo esto. Y me parece todo un acierto, ¿no? El reflejarlo de esta manera, con un gusto además exquisito, lleno de matices, lleno de empatía, de pasión, respeto y crítica a la losa que cargaba respecto a los verdaderos confabuladores que moldearon la historia a su antojo. Y sí, claramente es un cómic que destila feminismo por los cuatro costados, porque la situación patriarcal en la que se encontraba, tanto en su cultura de origen como en la invasora, bueno, ves que realmente quien cogía aquí las riendas por pura violencia eran los hombres. Y eso se detalla de forma muy natural en lo que realmente sucedía en la época, es que era algo normalizado totalmente y que además han perdurado durante siglos, en lo que hoy muchas de estas situaciones nos horrorizarían totalmente. Y hay que tenerlas en cuenta a la hora de contarnos un relato sobre un personaje femenino en aquella época de la que está tan denostado, ¿no? Y sobre todo, lo mejor de todo es que Alicia lo ha tenido en cuenta a la hora de contarnos esta historia. Podremos estar más de acuerdo o más o menos en sintonía con el personaje histórico de la Malinche, pero aquí, bueno, con este personaje que nos ha creado, lo ha hecho de una forma maravillosa, muy cuidada, absoluta protagonista con sus defectos, sus virtudes, con sus anhelos y pasiones. Bueno, está claro que aquí nos cuentan su historia. Y además, bueno, resaltar que en el cómic ni siquiera los acontecimientos históricos más importantes consiguen opacar el relato más íntimo de Malinali. Tiene además una separación por capítulos cortos que lo hacen muy ligero, de una forma de leer y de enfocarse en toda esa trama muy buena, porque además va teniendo como simbolismos, ¿no?, en esos títulos que tiene de cada capítulo, que nos va a detallar de una forma pues muy sutil todo lo que nos va a desarrollar después en ese mismo capítulo, de forma muy simbólica, y es que utiliza unos ciertos símbolos, ¿no?, como el del agua, ¿no?, por ejemplo, el del enraizamiento con la naturaleza, que estaba muy diferenciado de esa contraposición con los españoles, que todo lo utilizaban por la tecnología, violencia, las armas, ¿no?, los mosquetes ahí de disparos, de explosiones que provocaban, todo muy desarraigado, ese olor tan nauseabundo que traían los españoles, toda esa enfermedad que trajeron, con unas ambiciones muy materiales, muy imperiales. Especial mención también a los personajes secundarios de esta historia, que dan un broche perfecto y de delicadeza a lo que es toda la trama de la Malinche. Sobre todo me ha gustado mucho que no profundizan demasiado en ellos mismos, pero sí que le dan profundidad a la historia, la hacen más redonda. Con pequeñas pinceladas nos describen perfectamente ciertas cositas, ciertos detalles de esos personajes, pero además no le hace falta ningún detalle más, ni extender demasiado más la trama para que nos introduzca en sus sentimientos, en todo esa sensibilidad que tiene además al final toda la historia. Como veis, como notas, no soy nada imparcial a reseñaros esta historia. Me ha gustado muchísimo, me ha encantado. Llevo semanas y aún así estoy dándole vueltas a ciertas cosas que he leído en este cómic, dándole ahí un poquito a la reflexión, porque siempre hay cosas que puedes aprender, que puedes ponerte en situación, en posición de uno, de otro. Al final empatizar un poco, pero con todos, no solo con el que te interese, sino con todas las situaciones. Así que, cosmonautas, ahora vamos con el cómic de La Inmersión. Vamos a ver esta edición porque este cómic es de tapa dura, también publicado por Nuevo 9 aquí, con Severine Vidal al guión, Víctor Pinel al dibujo y color, y por supuesto no me quiero olvidar, que sí que lo hice cuando lo historieteé esto en Instagram, ¿no?, que también está realizada la traducción por Inés Sánchez Mesonero, que los traductores siempre nos olvidamos de ellos y hay que tenerlos en cuenta porque también su trabajo aquí es impecable. Tiene 80 páginas y cuesta 18 euros. Es una historia que me la esperaba diferente, lacrimógena por definición, y para nada me he encontrado con otra cosa totalmente distinta y que para mí ha sido muy agradable. Me he encontrado aquí con una pequeña historia de corte reivindicativo costumbrista, con un tono suave, amable hacia el lector, pero que no deja de mostrar imágenes duras y hacer ciertas denuncias hacia las situaciones tanto familiares como estatales en las residencias para ancianos. Se lee en un santiamén por lo fluido de la narrativa, y la carga además de trama está muy bien distribuida por todos los capítulos, haciéndose, vamos, súper ligera. Una delicia de dibujo, que es que hace que pases las páginas hojas y hojas, y vamos, es una maravilla el movimiento que consigue con esas expresiones de los personajes, esas figuras, ¿no?, que tienen a la hora de moverse. Es súper agradable, y es que sin darte cuenta sientes como que te estás metiendo en un corto de animación Disney o algo parecido. La historia que nos van a contar aquí es el viaje de Yvonne, una anciana que deja su hogar para ir a una residencia y allí pues tiene que lidiar contra el gran cambio que esto supone,
con su vida anterior, con cómo debe afrontar ese tramo final que le queda y bueno, pues toda una lucha interna de querer vivir, de querer, bueno, de saber un poco lo que significa estar en ese punto vital y pues nos pondrá en su piel de forma muy delicada, sin dramas innecesarios, pero con naturalidad, con todo lo bueno y todo lo malo que puedes encontrar en un entorno así y sobre todo en una situación vital así. Hay dureza, pero también mucha belleza. Al final, lo que es la vida. La premisa, me he dado cuenta al intentar hacer esta reseña, que es de lo más sencilla, que es que hasta resulta casi insultante, de lo efectiva y lo directa que te va la patata. Es que entras muy rápidamente en todo lo que son los sentimientos y en la empatía con este personaje, con Yvonne, lo rápido que estás dentro de la historia, lo velozmente que has empatizado con ella, se resiste a perder cosas, quiere ser todo lo que una vez fue y tiene que ir lidiando con la pérdida de todas esas cosas, de las vivencias incluso, de sus facultades, ¿no? Pues cómo lo hace con esa cabeza bien alta, ¿no? Es todo un amor de historia. Resaltar aquí el dibujo de Víctor Pinel, que hace que te empapes de esa calidez de los personajes, nos regala momentos de absoluta empatía preciosos y da una vida a los personajes que es impresionante, hace que fluya de una forma constante y magnífica, de verdad, toda una delicia de dibujo. Y por aquí nos despedimos con notas, espero que os haya gustado mucho el vídeo, habéis visto que no soy nada objetivo con estas obras, sobre todo agradecerles tanto a Víctor L. Pinel como a Alicia Jaraba estas pedazos de obras que me han encantado, que de verdad son recomendaciones, que con este vídeo pretendo darles un poco las gracias, ¿no?, por lo que me han aportado y sobre todo, pues si alguien no las conocía, las ha descubierto por este canal, oye, ponerlas en vuestro radar que son bastante interesantes. Hay muchísimas cosas por ahí que no son novedad y, oye, no hay que dejarlas atrás porque aportan muchísimo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, nos vemos en el próximo y ya sabéis, a disfrutar. Chao, chao.